Ahí se encuentra el texto de esta mañana en la carta de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 3, donde el apóstol Pablo le envía su segunda carta a su discípulo amado Timoteo. Amén. Y leemos la palabra del Señor. Cuando lo tenga puede decir amén. Leemos la palabra del Señor en el nombre de la Santísima Trinidad con mucho temor y reverencia en este precioso domingo. Y dice así, dice: doy gracias a Dios. De Pablo, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y vamos a dejarlo ahí en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Dios, que son espíritu y son vida. Señor, sabemos que tu palabra es enviada para bendecir a tu pueblo. Y te damos gracias, Señor, que tu palabra nos hable en esta mañana, que tu palabra, Dios, nos corrija, nos instruya. Para eso es tu palabra, para eso es el manual, este manual de vida, Dios. Es para instruir a tu pueblo, Señor, para que tu pueblo, Dios, pueda ser un pueblo santo, un pueblo separado para ti, un pueblo íntegro, un pueblo, Dios, aleluya, comprometido a ti. Y te damos la gloria y el honor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén, amén. Y puede sentarse. Y el tema de hoy lo he titulado, ya usted lo leyó, sirviendo al Señor con una conciencia limpia. Eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Sirviendo al Señor con una conciencia limpia. Aleluya. Hermanos, cuando hablamos de la conciencia, estamos hablando del sentido interno del ser humano. La palabra conciencia se deriva del griego sineidesis. Y esta palabra sineidesis es un término que se utilizaba para referirse a la conciencia moral. Y habla de la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Sineidesis se relaciona con la idea de la conciencia como una voz interior que guiaba a la conducta ética de una persona. Esta palabra conciencia aparece 6 veces en las epístolas pastorales o las cartas pastorales. Aparece en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5. Aparece en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 19. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9. Aparece en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Aparece en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 3. Y también aparece en Tito capítulo 1 versículo 5. Y el motivo de estas epístolas o estas cartas pastorales es enfatizar la importancia de tener fe y de tener una buena conciencia. ¿Cuántos me están siguiendo? 1 Timoteo capítulo 1 versículo 5 muestra que el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Aleluya. Ese es el propósito de este mandamiento. Libro de Tito, capítulo 1, versículo 15, y le estoy dando una pequeña introducción antes de entrar en materia de prédica. Tito, capítulo 1, versículo 15, nos habla de una conciencia corrompida. Mire lo que dice Tito 1:15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompida. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 habla de una conciencia cauterizada. Usted lo ha escuchado, ¿verdad? Mire lo que dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2 dice: por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y esto habla de personas que no siempre se sienten culpables cuando cometen un error moral. ¿Cuántos han cometido un error aquí? Creo que todos hemos cometido errores morales. Pero el tipo de personas que está hablando el apóstol Pablo aquí son personas que cometen errores morales, pero no lo sienten. No se dan cuenta. Tienen la conciencia cauterizada. Tienen la conciencia
infectada, tienen la conciencia corrompida. Sin embargo, los creyentes debemos mantener el ministerio de la fe con una conciencia limpia. Aleluya. A eso hemos sido llamados los creyentes. Como creyentes, nosotros tenemos que prestarle mucha atención a nuestra conciencia. Tenemos que caminar este camino de la fe con una conciencia pura, con una conciencia transparente y con una conciencia limpia delante de Dios y los hombres. Por eso Pablo dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Y aquí Pablo hace una tremenda declaración. Esta es la declaración de un hombre que fue llamado por Dios. Pablo mismo declara que no fue llamado por hombre alguno. Él dice, no, a mí me llamó Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Mi ministerio no se lo debo al hombre, se lo debo a Cristo. Que Él mismo se me apareció cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Se me apareció cuando yo iba camino a Damasco con una intención diabólica contra el pueblo de Dios. Y allí llegó el Señor a mi vida. Y me llamó. Y me dio un llamado maravilloso. Me dio un llamado glorioso. Me dio un llamado de integridad. Me dio un llamado de vida eterna. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Dios mismo lo había llamado a servir a su Hijo Jesucristo. Y Pablo fue un ministro que sirvió a Dios con fidelidad. My God, no hay nada más hermoso que un creyente que es fiel al llamado de Dios. No hay nada más poderoso que un hombre y una mujer de fe que no dobla sus convicciones. Fue un creyente diligente en su ministerio. Era un ministro aplicado. Pablo no era un cristiano dormilón. No era un creyente perezoso. Era un creyente astuto para el reino de Dios. Aleluya. Hay dos diferentes astucias. Hay una astucia que es para el reino de Dios, pero hay una astucia que es mundana, diabólica, infernal y satánica. Y los creyentes tenemos que guardarnos de ese tipo de astucia. Pablo era astuto para las cosas del reino de Dios. Era un cristiano que estaba siempre alerta. Era un ministro que sabía administrar el tiempo sabiamente. Era un ministro que no dejaba las cosas para última hora. Aleluya. Era un hombre de Dios aplicado. Era un hombre de Dios que tenía un compromiso con Dios. Era un hombre de Dios que sabía a qué Dios lo había llamado. Era un hombre que estaba claro en su caminar de fe. Era un hombre que amaba a Dios, que amaba la obra, que amaba a los santos. Era un hombre de fe. Era un hombre de Dios. Era un hombre dedicado al servicio a Cristo. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Era un cristiano que le echaba ganas al ministerio. Era un hombre diligente, era un creyente fiel, era un trabajador incansable de la obra de Cristo. Era aplicado, era disciplinado en su servicio a Dios. Dios nunca confía sus asuntos en nadie que no sea diligente. ¿Cuántas personas aquí quieren un día servir a Dios en la obra y trabajar en el ministerio? Dios no llama al ministerio a ninguna persona que no sea aplicada, disciplinada y diligente. La gente que Dios llama a trabajar en su obra es gente que Dios ha probado y los ha hallado fiel. Entonces, todo el que quiera trabajar en la obra del Señor, Dios lo pasa por una balanza. Dios lo pasa por un proceso de fidelidad. Dios lo pasa, Dios lo pesa. Aleluya. Gloria a Dios. Y Pablo fue pesado y fue aprobado por Dios. Era un ministro que no dejaba a un lado el ministerio ni las necesidades de la gente. Era un cristiano que siempre decía presente. Era un creyente que no cuestionaba ni negaba la palabra de Dios ni su evangelio. Era un hombre que no le importaba hacer el ridículo para llevar el evangelio de Cristo a los inconversos. Era un hombre que no se desviaba de la verdad ni de su fe en el Señor Jesucristo. Era un ministro fiel.
Era un hombre que predicaba toda la verdad del evangelio. Era un ministro que proclamaba todo el consejo de Dios. Era un ministro, aleluya, que no elegía mensajes para predicarlos. Era un ministro que predicaba lo que Dios le daba a predicar. Eso es lo que aprovecha el pueblo de Dios. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque el Señor habla a su pueblo constantemente. El Señor trata con su pueblo constantemente. Y Pablo era un ministro así. Era un ministro que proclamaba todo el consejo de Dios. Algo que muchos han dejado de hacer en estos días. Y por eso hoy en día hay algunos que se han apartado de la verdad de Dios. Estamos viviendo tiempos, amada iglesia, donde la verdad está siendo disfrazada, endulzada, editada, para que no se ofendan algunas personas. Qué lindo que Pablo no tenía ese problema. Pablo era un ministro que no endulzaba la verdad. Pablo era un ministro que no estaba buscando público. No era un ministro que estaba buscando multitudes. Él quería que la gente fuera salva y conociera al Señor Jesucristo. Era un ministro que sabía que tenía un compromiso con Dios sobre todas las cosas. Por eso para Pablo lo más importante era mantener su conciencia limpia. Tenía una conciencia, hermanos, que no cuestionaba la forma en que él se conducía en la vida. Tenía una conciencia que no cuestionaba sus acciones. Tenía una conciencia que no cuestionaba su propósito en el ministerio. Tenía una conciencia que no lo culpaba de nada. Tenía una conciencia limpia para Dios. Tenía una conciencia que no le molestaba. Tenía una conciencia que no le acusaba. Tenía una conciencia que no le remordía. Tenía una conciencia que no lo alarmaba. Tenía una conciencia que no podía producir en él ningún tipo de culpabilidad. ¿Sabe por qué? Porque Pablo era fiel a Cristo y a su ministerio. Por eso él podía decir con seguridad: le sirvo a Dios con limpia conciencia. Y por eso Pablo se gloriaba en que tenía una conciencia pura. Gloria a Dios. Imagínense la clase de cristiano que era Pablo, que podía decir: me glorío en la conciencia que tengo. Aleluya, gloria a Dios. Yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que si yo me paro en este púlpito y digo que me glorío en la conciencia que tengo, se van 7, 8 o 10 personas ofendidas ante la iglesia. Pero Pablo podía decir: yo tengo una conciencia limpia. Estaba en paz con Dios, estaba en paz con el hombre, estaba en paz con la gente. Al que no le daba, no le quitaba. Tenía una conciencia que no lo acusaba de nada. Yo digo gloria a Dios que nosotros no podemos vernos los pensamientos hoy en día. Pero esa debe ser la meta de cada uno de nosotros, los que le servimos a Cristo. Pregunto, ¿podemos nosotros decir con sinceridad que le estamos sirviendo a Dios con pura conciencia? Cuando nosotros nos encontramos a solas, ¿qué nos está diciendo nuestra conciencia? Cuando usted y yo nos acostamos en la noche, ¿qué nos está diciendo nuestra conciencia? ¿Nos está acusando nuestra conciencia o nos está defendiendo nuestra conciencia? Amados hermanos, si no estamos sirviendo a Dios con pura conciencia, debemos comenzar a corregir esas áreas en que le estamos fallando a Dios. Debemos comenzar a corregir esas áreas donde nos estamos quedando cortos.
Debemos servir a Dios con amor y regocijo y debemos esforzarnos por servir a Cristo. Pero lo más importante es que lo hagamos con una conciencia limpia. Gloria a Dios. Tener una conciencia limpia es la gloria del cristiano. ¿Cuántos sabían eso? Si usted y yo no vamos a gloriar, gloriémonos en Cristo. Y luego gloriémonos en la conciencia que tenemos. Libro de Hechos, capítulo 24, versículo 16. Mira lo que el apóstol Pablo escribe. Dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, ¿por qué es importante mantener nuestra conciencia limpia? Porque cuando nosotros tenemos una conciencia limpia, ni el enemigo ni la gente puede acusarnos de nada. Eso me dice a mí entonces que tenemos que proteger nuestra conciencia. Si usted y yo, hermanos, podemos cometer una injusticia, y si usted y yo podemos hacer una maldad y dormir nuestro sueño toda la noche, tenemos que prestarle mucha atención a eso. Porque eso significa que tenemos un problema de conciencia terrible. Y Dios nos ha llamado a servirle con una conciencia limpia. Por eso Pablo se esforzaba por tener una buena conciencia. Note que él dice, por eso procuro. Aleluya. Eso no llega por arte de magia. Él dijo, por eso procuro. En otras palabras, Pablo está diciendo, yo me disciplino a tener una buena conciencia. Yo me esfuerzo para tener una conciencia limpia. Yo practico y entreno a tal punto que mi conciencia no pueda tener nada que reprocharme. No sucedió por casualidad. Él batallaba hasta que le doliera para mantener una conciencia limpia. Luchaba para no enchismarse. Luchaba para que ninguna ofensa lo llevara a sentir rencor por nadie. Luchaba para no difamar a nadie. Luchaba para no levantar un falso testimonio. El creyente no tiene excusa. Si usted y yo somos cristianos, verdaderamente no tenemos excusa. Tenemos que esforzarnos. Somos polvo. Tenemos una naturaleza adámica caída. Pero eso no es un pretexto para usted y yo hacer lo que queramos hacer y después decir, ay no, porque Dios mío, tú sabes que... Y el esfuerzo y la disciplina. ¿Usted cree que eso está en la Biblia just because? Está en la Biblia para enseñarnos. Y Pablo lo que nos está diciendo es, yo luchaba para no practicar cosas que deshonren a Dios. Y se prometió constantemente a no guardar resentimientos. Era de los cristianos que cuando sonreía con usted, le daba una sonrisa sincera. Cuando le daba un abrazo, ese abrazo venía de un corazón genuino y sometido a Cristo. Así era Pablo. Sin embargo, hoy hay mucha falsedad en estos días. Lamentablemente, se está viviendo mucha hipocresía religiosa en la iglesia moderna. Escúcheme con el corazón, por favor, porque estos son temas de vida o muerte. Hay mucha hipocresía religiosa en la iglesia moderna. Y eso fue algo que Jesús condenó enérgicamente. Por eso Pablo se guardaba de esas cosas. Evitaba hacer tropiezo para otros hermanos. Pablo tenía presente que lo que él hiciera, sea bueno o fuera malo, iba a traer consecuencias a otros hermanos en la fe. Y por eso se propuso
a no ser una piedra de tropiezo para otros hermanos. Hermanos, guardémonos. Le exhorto por las misericordias de Cristo. Guardémonos de ser piedra de tropiezo para otros hermanos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Era un cristiano que estaba dispuesto a perdonar a otros como Dios lo había perdonado. Usted sabía que hay gente sentada en la iglesia que no ha perdonado a otras personas, que no ha perdonado una ofensa. Y el domingo estamos levantando manos santas. Eso es hipocresía religiosa. El cristiano tiene que guardarse de esas cosas. ¿Por qué sometía a Pablo su conciencia? Porque él quería mantener un alma limpia. Quería que su relación con Dios no fuera afectada por nada. El cristiano que no cuida su conciencia la ensucia, la contamina, la infecta. Pastor, es que yo leo la Biblia todos los días por la mañana. Yo hago mi devocional. Yo no me acuesto sin orar. El cristiano que no cuida su conciencia, la ensucia, la contamina, la infecta. El problema es que cuando usted y yo contaminamos nuestra conciencia, lo primero que sucede es que nosotros mismos interrumpimos nuestra relación con Dios. Por eso Pablo luchaba para mantener una conciencia limpia ante Dios y los hombres. Mire lo que dice 2 Corintios 1:12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Y es impresionante para mí que un hombre, con todas las revelaciones que Pablo había tenido de parte del Señor, no se gloriaba en el conocimiento que tenía. No se gloriaba en la elocuencia que él tenía. No se gloriaba en las cosas que él había logrado como ministro de Jesucristo. Él se jactaba en que su conciencia no tenía absolutamente nada que reprocharle. Qué maravilloso es, hermano, cuando nosotros podemos vivir nuestra vida cristiana sabiendo que no importa lo que sucede en nuestra vida, que no importa las oposiciones que se levanten en nuestra contra, que no importan los inconvenientes que surjan en nuestro caminar con Cristo, que nosotros tengamos la plena certidumbre de que tenemos una conciencia limpia y sana y transparente delante de Dios. Eso es maravilloso. Eso es glorioso. Y así se sentía Pablo. Se sentía confiado en que no violaba su conciencia. Se gloriaba en que su conciencia no podía culparle de nada. ¿Sabe por qué? Porque era un cristiano comprometido con Dios. Era un cristiano que sabía mantener su mente centrada en las cosas eternas. No era un creyente distraído. No era un cristiano que cuando las cosas no salían de la forma que él esperaba, se apartaba de los caminos del Señor. No era un creyente que tenía una mente de doble ánimo. El cristiano no puede tener una mente de doble ánimo. Aleluya. El creyente tiene que ser determinado. El creyente tiene que ser esforzado. No me voy a cansar de repetir esa palabra hoy, hermanos. Pablo le entregó su vida al Señor y nunca más se apartó de los caminos de Cristo. Se determinó a vivir para Dios en espíritu, alma y cuerpo. Y eso es lo que debe anhelar toda persona que dice vivir para Cristo.
Hermanos, yo creo que el tema de la conciencia es vital, es de vital importancia para la iglesia moderna. Lamentablemente es un tema que no es un tema de los más populares en estos tiempos, pero es un tema vital para la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la conciencia, nuestra conciencia, desempeña un papel vital en nuestra salvación. Amén. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta por qué le digo que es un tema vital para la iglesia moderna? Es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque la conciencia puede corromperse. Por eso Pablo dice que muchos tienen la conciencia cauterizada. Y es tenebroso. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 19. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase ¿de qué? De impureza. ¿Cuándo se corrompe la conciencia entonces? La conciencia se corrompe cuando nuestro corazón deja de ser sensible a las cosas de Dios. No es un secreto que cuando se pierde la sensibilidad, el corazón se endurece. Lo peor que le puede suceder a un cristiano es perder la sensibilidad por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque usted pierde la sensibilidad. Y usted no se da cuenta cuando usted pierde la sensibilidad, porque nada cambia en su vida. Usted y yo perdemos la sensibilidad y no sentimos ningún cambio. Podemos seguir envueltos en la iglesia, podemos seguir dirigiendo el servicio de adoración, podemos seguir sirviendo en el ministerio de alabanza, podemos seguir ayudando a la hermana Glenda en el ministerio de los niños, podemos seguir predicando, podemos seguir estudiando la palabra, podemos seguir enseñando la palabra y no sentimos nada. Pero todo el que nos rodea se da cuenta que nuestro corazón se ha endurecido. Porque hemos perdido la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Es como cuando usted tiene un callo. ¿Quién ha tenido un callo? Usted tiene un callo en la mano y usted lo pincha con una aguja y usted le da así y usted no siente nada. No siente ni dolor, ni calor, ni frío. Pero cuando usted le pasa la mano a su esposa por la cara, dice, muchacho, quítame las manos. O cuando usted saluda a una persona, la persona dice, wow, fulano tiene las manos bien rústicas. Tú le has dado la mano al hermano fulano. ¿Qué rústica la tiene? La tiene llena de callos. Pero fulano no se da cuenta, porque él no tiene ningún sentimiento en los callos. Y eso es lo peligroso de perder la sensibilidad. ¿Por qué? Porque en el momento que se pierde la sensibilidad por las cosas de Dios, nuestra conciencia se corrompe. Y cuando la conciencia se corrompe, comenzamos a cometer toda clase de locuras e impurezas. Note que Pablo dice que después que ellos perdieron la sensibilidad, no fue hasta después que ellos perdieron la sensibilidad que se entregaron a la lascivia. ¿Para qué? Pablo dice, para cometer con avidez toda clase de impureza. Para hacer locuras, para pecar, para hacer diabluras con premeditación y alevosía. En otras palabras, lo primero que se pierde es la sensibilidad. Y luego la persona se llena de un deseo desordenado por cometer toda clase de impureza y codicia. La palabra impureza en griego, preste atención por favor. Cuando el pastor predica y habla, dice en griego, en hebreo, en arameo, no es para sonar bonito. Es para darle el contexto de lo que estoy hablando. La palabra impureza en griego es akatarsias. Y esta palabra significa estar sucio.
Acatarsia significa estar infestado, no infectado solamente, sino infestados. ¿Cuánto? Yo viví en Brooklyn. Hermanos, lo que hemos vivido en Brooklyn, yo viví en Brooklyn en los años 90 y usted rentaba un apartamento y las cucarachas no pagaban renta, pero vivían con usted. Entonces, cuando hablamos de infestados, yo sé lo que significa eso. Usted no llama a una persona y le dice, oye, usted ve 2 o 3 cucarachas en su casa y usted compra un spray y usted lo... Pero cuando su casa está infestada, usted llama a alguien y dice, oye, tú sabes un remedio para las cucarachas. Porque yo tengo la casa perdida, tengo la casa infestada. Acatarsias significa eso. Estar infestados con todo tipo de comportamientos impuros e inmorales. Significa estar terriblemente contaminados. Y esto habla del comportamiento más inmoral que puede tener una persona. Lo que significa que cuando nuestra conciencia se corrompe, usted y yo podemos caer en los actos más malos, más impuros, más sucios y más deshonrosos ante Dios. Y no es una coincidencia que Jesús se refirió a este tipo de impureza en el libro de Mateo capítulo 5, en el versículo 27 y el versículo 28. Léalo conmigo, miren lo que dice Jesús. Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Se está hablando de un problema, de una conciencia infestada, podrida, sucia. Cuando un hombre puede mirar a una mujer, porque el hombre puede mirar a una mujer y puede ver la belleza de una mujer y admirarla sin desearla. No sé si alguien me entiende. No se me mega espiritualice esta mañana que todos tenemos 2 ojos. ¿Sabe dónde está el problema? Y eso va para las mujeres también. Jesús habló de un hombre aquí, pero eso va para las mujeres también. Cuando usted no puede mirar una mujer que se ve hermosa y contemplar la hermosura de esa mujer de una manera sana, usted tiene un problema de conciencia, porque esa mujer no es suya. Entonces, cuando su imaginación comienza a correr y a llevarlo de aquí para allá y de acá para allá, y usted comienza a ver cosas que usted no tiene derecho a estar viendo porque esa mujer no le pertenece, y la mujer también, si es una mujer mirando a un hombre, entonces ahí está, hay un problema de conciencia. Usted tiene la conciencia infestada, tiene la conciencia sucia, usted necesita a Cristo. Ahora, ¿sabe por qué sucede eso? Porque cuando la conciencia se corrompe, la persona se vuelve codiciosa. Esas son las primeras señales de una conciencia corrompida. La persona se vuelve codiciosa. La palabra codicia en griego es pleonexia. Codicia en griego es pleonexia. Y esta palabra habla de avaricia, envidia, ambición. Habla de un deseo de acaparar todo lo que podamos, incluso lo que les pertenece a otros. En otras palabras, el término pleonexia habla de un estado de insatisfacción constante. Habla de una esclavitud por conseguir todo lo que podamos conseguir en esta tierra. Cuéstenos lo que nos cueste. Pero Dios ha llamado al creyente a ser diferente. El caminar de un cristiano, el caminar de una persona que dice que ha recibido a Cristo debe ser muy diferente al caminar de aquellos que no han recibido la salvación del Señor. Aleluya. El cristiano tiene que ser diferente. Mira lo que Pablo le escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 1 versículos 18 y 19. Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. ¿Manteniendo qué? La fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces es imposible que nosotros le sirvamos a Dios como Dios te manda
si tenemos una conciencia sucia y contaminada. Ahora, ¿de dónde viene una mala conciencia? ¿Dónde comienza la degeneración de la conciencia del hombre? Proviene del amor al mundo. Proviene del amor a las cosas materiales. Proviene del amor a las riquezas. Nuestra conciencia se ensucia cuando usted y yo nos atamos a las cosas del mundo. Nuestra conciencia se ensucia cuando nuestro corazón se va detrás de las cosas materiales. Ahí se ensucia nuestra conciencia. Cuando el mundo comienza a satisfacernos más que las cosas de Dios, se corrompe la conciencia del ser humano. Sin embargo, cuando nosotros violamos la conciencia, cuando nosotros comenzamos a practicar maldad, la conciencia nos avisa. Aleluya. ¿Sabe cómo nos avisa la conciencia? Porque ella comienza a remordernos. La hermana Marisa lo tenía en la boca. Y la conciencia comienza a regañarnos. Y usted y yo comenzamos a llenarnos de sentimientos de culpa, de sentimientos de pesar. Eso es una alarma que usted y yo tenemos. Esa es la forma en que la conciencia comienza a reprendernos y comienza a regañarnos. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que si usted y yo le pedimos perdón a Dios, Dios quita la culpa. Si usted y yo nos arrepentimos de corazón, el Señor nos sana. El Señor sana nuestra conciencia. Y Él nos perdona. Pero hay un peligro cuando nosotros continuamos violando nuestra conciencia. Si eso es verdad en lo físico, que en verdad lo es, también es ciertísimo en el mundo espiritual. ¿Usted sabía cómo una persona se vuelve alcohólica? El alcohólico no es que agarre una botella y comienza a tomar y a tomar y a tomar y a tomar y a tomar. No. Es una persona que casualmente se bebe una copa o 2 copas de vino. Se bebe un trago de tequila. Pero al pasar del tiempo, el alcohol da unas reacciones eufóricas. Y cuando la gente se bebe un trago, hay gente que usted no le saca ni una palabra, pero si se bebe una copa de vino, usted dice, muchacho, ¿dónde tú estabas? Y ese eres tú. ¿Por qué? Porque entonces la gente toma por ese pequeño sentimiento. El problema es que cuando usted ha tomado demasiado, nosotros tenemos no sé si es una glándula, no sé si lo estoy diciendo correctamente, pero es algo en nuestro cerebro que es como una alarma que le dice a uno, ya, para, tomaste demasiado. Pero si usted continúa no haciéndole caso a esa alarma que le dijo, está tomando demasiado, usted quema esa alarma al pasar del tiempo. Entonces la gente comienza a tomar y como ya no tiene la alarma, donde quiera que abre una botella, ahí se queda dormido. Porque se baja la botella completa hasta que pierde el conocimiento. ¿Por qué? Porque quemó esa alarma. Así sucede con nuestra conciencia. Es un peligro cuando la conciencia nos avisa y usted y yo la ignoramos. Es un peligro cuando usted y yo continuamos violando nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia se endurece. Y cuando la conciencia de una persona se endurece, la conciencia deja de advertirnos. Y cuando la conciencia deja de advertirnos, desaparece el remordimiento. Y la conciencia deja de regañarnos para que usted y yo hagamos lo que queramos. Eso es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque lo que eso significa es que nuestra conciencia ha dejado de empujarnos a hacer las cosas que nos convienen. Ha dejado de empujarnos a hacer las cosas que agradan a Dios y su reino. Y lo que sucede con nosotros últimamente es que comenzamos a resistir el deseo de hacer las cosas que agradan a Dios. Perdemos el deseo de honrar a Dios. Perdemos el deseo
del compromiso con la obra del Señor. Perdemos el interés de tener compasión por otros. Perdemos el deseo de caminar rectamente esta jornada. ¿Por qué? Porque la conciencia ya dejó de reprendernos. Y ya nuestra conciencia ha dejado de dirigirnos para que hagamos lo que es bueno ante Dios. ¿Se da cuenta por qué el tema de la conciencia es crucial para la salvación de una persona? Cuando la conciencia deja de dirigirnos, hermanos, quedamos a nuestra propia merced para vivir a nuestro antojo. Si usted me pregunta, eso es lo más triste que le puede suceder a una persona, especialmente a una persona creyente. ¿Por qué? Porque Dios usa la conciencia para traer arrepentimiento a nuestra vida. Dios usa la conciencia para convencernos de que estamos mal ante Dios. Jesús nos dejó un ejemplo en la Biblia bien claro. En el libro de Juan, en el capítulo 8, cuando los escribas y fariseos trajeron a aquella mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, ¿se acuerdan? La Biblia dice que ellos trajeron a esta mujer hacia Jesús y la tiraron delante de Jesús. En el versículo 7, la Biblia dice que Jesús le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero en el versículo 9 la Biblia dice que acusados ellos por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó Jesús y la mujer solos. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Jesús habló a la conciencia de estos escribas y fariseos para convencerlos a través de la conciencia que ellos estaban procediendo mal, que ellos no estaban en la posición de juzgar a esta mujer. ¿Se da cuenta por qué es importante la conciencia? Entonces, la conciencia nos deja saber lo que es correcto, aun cuando una persona no tiene la ley de Dios. Aleluya. El impío tiene conciencia. El impío no tiene que andar con una Biblia debajo del brazo para que la conciencia le diga: muchacho, se te pasó la mano. Recapacita, despierta. El apóstol Pablo confirma esta teoría que yo estoy diciendo en el libro de Romanos, en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Mira lo que Pablo dice. Porque cuando los gentiles, eso somos nosotros, los que no son parte del pacto, dice, de acuerdo a ellos, en Jesucristo somos parte del pacto, somos parte de la familia de Dios, somos el pueblo de Dios. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿dónde? En sus corazones, dando testimonio, ¿qué? Su conciencia, ¿haciendo qué? Y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, desde el punto de vista de Dios, la ley que fue dada a Moisés no es el único código que puede convencer de pecado a una persona. Dios ha escrito una ley en el corazón de uno de nosotros. Hay una ley, hermanos, que Dios ha escrito en el corazón de cada uno de nosotros. Y esa ley que Dios ha escrito en nuestros corazones está relacionada directamente con nuestra conciencia. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Para qué? Para que nuestros mismos pensamientos nos acusen o nos defiendan. Amén. Gloria a Dios. Por eso muchas veces cuando usted y yo hacemos algo malo, no sé si quizá a usted no le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Cuando usted dice algo que usted no estaba supuesto a decir, ¿qué es lo primero que sucede? La conciencia lo reprende. Y quizá usted no lo diga en público, pero cuando usted está sola, usted dice: ay,
¿Por qué dije eso? Ay, God. ¿Por qué traté a esta persona de esa forma? No quise decir eso. Pero eso es bueno. Eso es bueno. Porque eso quiere decir que Dios todavía está usando su conciencia para despertarlo a usted y decirle, no te quiero así. Yo no te salvé para eso. Te di una nueva vida. Y con esa nueva vida vino una nueva persona. El Espíritu de Dios mora en ti. Eres un hombre de Dios. Eres una mujer de fe. Esa es la ley que Dios puso en el corazón de cada uno de nosotros, hablándonos a nosotros. Y lo mismo sucede cuando hacemos las cosas bien hechas. Que nuestra conciencia también nos aprueba. Y cuando la conciencia nos aprueba, usted y yo podemos decir, sentimos ese gozo, ¿verdad? Y sentimos esa confianza. Y sentimos esa confirmación que viene de parte de Dios. Porque Dios así mismo usa la conciencia para decirte, no, está bien, tranquilo, tranquila. Pero una conciencia sucia, hermanos, puede alejarnos de Dios. Y ya estoy casi cerrando. Pero quiero traer algo conciso. Una conciencia sucia puede alejarnos de Dios. Pablo le escribe a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20. Y mire lo que le dice, hermano. Y ponga atención a esto, que ya estamos terminando. Dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Ese es el evangelio, hermano. Ese es el evangelio. Y esta es una advertencia terrible aquí. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo aquí, dirigido por el Espíritu Santo, que una mala conciencia puede alejar a una persona de la voluntad de Dios. Eso no lo está diciendo el pastor. Solo dice la palabra de Dios. Bueno, yo usé palabras, yo estoy hablando más tranquilo, más sutil, para no. Pablo dijo, no, yo se lo entregué. A esos dos, se los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. El evangelio es cuestión de vida o muerte. Se lo he dicho muchas veces, hermano. Aleluya. Y vamos a predicar el evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro compromiso es con Dios. Aleluya. Una mala conciencia nos puede sacar del propósito eterno que Dios tiene con nosotros. Lo que Pablo le está diciendo a Timoteo aquí es, Timoteo, si tú quieres vivir una vida cristiana genuina, Timoteo, y si tú quieres ejercer eficazmente el llamado, y Timoteo, si tú quieres tener victoria en esta batalla de la fe, hay dos cosas que tú tienes que mantener fielmente, Timoteo. Número uno, le dijo, tienes que mantenerte en la fe. En otras palabras, tienes que mantenerte en la verdad del evangelio. Y número dos, le dijo, Timoteo, tienes que asegurarte de que tú le sirves a Dios con una conciencia buena y limpia. Una de las cosas que produce una mala conciencia en la vida de un cristiano es cuando el cristiano se vuelve apático a las cosas de Dios. Cuando el creyente comienza a comprometer el tiempo de Dios con cosas que no le darán ningún beneficio eterno, la conciencia de ese creyente se corrompe. Cuando el cristiano
deja de estar activo en lo que Dios le ha llamado a hacer, le da una oportunidad al enemigo para que el enemigo le llene la mente de basura. Hace algunos años escuché una entrevista, no fue un testimonio, fue una entrevista de un actor norteamericano muy famoso que me llamó mucho la atención. Y es primera vez que menciono esto, pero me impactó, porque en la entrevista, la persona que lo entrevistaba le dijo, alguien me dijo que tú trabajas en 7-Eleven, ¿es verdad? Y él se sonrió y le dijo, ¿quién te dijo eso? Y dijo, me dijeron, ¿tú trabajas en 7-Eleven? Y él dijo, sí, yo trabajo en 7-Eleven. Y le dije, ¿cómo haces? ¿Cómo hace ese 7-Eleven para que tú trabajes ahí? Y dijo, no, yo trabajo atrás. El dueño y los empleados saben que yo trabajo ahí, pero nadie habla. Yo trabajo ahí atrás en la cocina, ayudando. Y la persona que lo entrevista le dice, pero ¿cómo rayo? Porque tú no necesitas ese dinero. Dice, no, ese dinero yo se lo doy a uno de esos sitios, los charity, ¿verdad? Esos sitios que la gente dona. Él dice, no, el cheque va ahí. ¿Pero por qué tú trabajas en un 7-Eleven? Y él dijo, porque cuando tú tienes dinero y tienes mucho tiempo en tus manos, es la receta perfecta para que tu mente se vuelva un disparate. Y él dice, por eso la mayoría de la gente adinerada termina haciendo droga, termina suicidándose, ¿por qué? Porque tienen demasiado tiempo en las manos y la mente se le llena de cuantas cosas hay. Así sucede con una persona, con el cristiano, hermanos, que se entretiene en las cosas de Dios. Con el cristiano que deja de hacer cumplir su propósito. Así sucede con el cristiano que se pone tranquilo, que se pone pasivo. Que dice, no, porque tú sabes, no. Hay que trabajar en la obra. Para que la conciencia, cuando usted y yo le damos todo el tiempo al enemigo, pero si usted no le está dando su tiempo a Dios, si usted no tiene un tiempo de oración, no tiene un tiempo de intimidad con Dios, si usted no tiene un tiempo de estudio, si usted no tiene un tiempo de lectura, entonces usted está usando su tiempo, no está invirtiendo su tiempo bien. Entonces cuando usted no invierte su tiempo bien, la conciencia, eso le da al enemigo una ventaja terrible para que el enemigo comience a enviar dardos. Hay gente que dice, no, porque yo me cubro con la sangre de Cristo. Sí, pero cubrirse con la sangre de Cristo no es decirlo. No sé si alguien me sigue. Hay un procedimiento. Yo me cubro con la sangre de Cristo, pero yo leo mi Biblia. Yo me cubro con la sangre de Cristo, pero yo oro al Señor. Yo me cubro con la sangre de Cristo, pero yo vivo una vida de fe. Yo me cubro con la sangre de Cristo, pero yo amo a Dios en mi corazón. Yo me cubro con la sangre de Cristo, pero el evangelio no es un juego para mí. Es una cuestión seria. Yo me cubro con la sangre de Cristo. Es un procedimiento. Gloria a Dios. Por eso nosotros debemos velar, hermanos, por nuestra propia fidelidad y constancia en las cosas de Dios. Aleluya. Atienda su viña. Aleluya. Personas que pierden mucho tiempo atendiendo la viña de otros. Atienda su viña. Sí, preocúpese por otros hermanos, pero vele por su propia fidelidad al Señor. Atienda su viña. El que no atiende su viña, la pierde. Atienda su viña. Esté presente en los asuntos de Dios. Cuando usted y yo sabemos las cosas que nosotros hacemos que no honran a Dios, no las ignore. Confiese su pecado ante el Señor. Hermanos, todo lo que molesta la conciencia, todo lo que produzca vergüenza en nuestra vida, debemos traerlo a los pies de Cristo. ¿Sabe para qué? Para que nosotros podamos vivir con una conciencia transparente al Señor. Aleluya.
Yo sé que muchos de nosotros nos despertamos en la mañana y decimos, Señor, perdóname por esto y por aquello. Perdóname, Señor, aquí, allá. Y eso es bueno. Pero después pasamos el día y nos dormimos. No. Antes de usted dormirse, pídale perdón a Dios. Es una práctica. Es una práctica, Pepe, que yo tengo diaria con mi esposa. Señor, perdónanos. Si te hemos fallado en alguna área hoy, perdónanos. Para estar a cuenta con Dios. Tener una mala conciencia es muy peligroso, hermano. ¿Por qué? Porque lo que puede comenzar como un desliz, como algo pequeño, no se queda ahí. Y si no le prestamos atención, a largo plazo, una mala conciencia puede tener o traer consecuencias terribles y eternas. Cualquier tentación, cualquier pecado que usted y yo permitimos que nos ocupe la conciencia, es como un cáncer, que si usted y yo no lo atenemos a tiempo, ese cáncer continúa creciendo y se hace una metástasis hasta que termina matando a la persona. Así de delicada es la conciencia. Pecadito aquí, un pecadito allá, pues no lo confesamos. Una ofensa aquí, una ofensa allá, pero no lo confesamos. Hicimos una maldadita aquí y otra maldadita allá, pero no lo confesamos. Y la conciencia, eso que comenzó así pequeñito, comienza a ser una metástasis en el mundo espiritual. Y nos corrompe, nos pudre, nos infecta y nos infesta. Note que Pablo dijo que algunos desecharon la buena conciencia y naufragaron en la fe. Yo había leído este pasaje. Tengo 18 años leyendo este pasaje. Pero esta semana, cuando lo leí, brincó. Pablo dijo que muchos, por motivo de una mala conciencia, naufragaron en la fe. Se perdieron. Entonces tenemos que prestarle atención a nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque una mala conciencia puede descalificarnos del llamado de Dios. Esforcémonos, hermanos, por tener una conciencia buena y saludable, como hizo Pablo. Y luego se lo recomendó a su discípulo amado Timoteo. Aleluya. Le dije, este es el secreto mío. Procura tener una buena conciencia ante Dios y los hombres. Pero una buena conciencia no se obtiene viviendo para nuestros propios deseos, ni persiguiendo las cosas del mundo. Una buena conciencia no se obtiene ignorando el problema que tenemos. Al contrario, si lo ignoramos, nuestro problema de conciencia se pone peor. Si queremos tener una conciencia limpia, hermanos, tenemos que renunciar a las cosas del mundo. Y tenemos que rendirnos verdaderamente a los pies de Cristo. Ese es el remedio de tener una buena conciencia. Cuando usted entiende que el mundo no tiene nada, el mundo no tiene ningún beneficio eterno. Cuando usted entiende que su verdadero beneficio es Dios. Cuando usted entiende, aleluya, que sus tesoros tienen que estar puestos en el cielo. Donde el orín ni la polilla corrompen. Aleluya. Ese es el banco más seguro. Ese es el banco de nosotros los cristianos. Yo hago un llamado en esta mañana. Hago un llamado a la conciencia de cada persona. Si aquí hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, quiero orar por usted, quiero acompañarle en ese paso, ¿verdad? Tan importante y tan lindo, tan hermoso. Pero si usted está luchando con un problema de conciencia, escúcheme por favor con el corazón. Si usted está luchando con un problema de conciencia, si hay algo en su pasado que no le deja vivir el evangelio a plenitud, yo quiero orar por usted. Porque usted necesita tener una conciencia transparente ante Dios. Aleluya. Olvídese del que está al lado.
Cuando yo recibí a Cristo, verdaderamente, porque yo llegué a la iglesia y yo nunca salí de la iglesia después que llegué, pero yo duré años sentado en la iglesia y iba porque acompañaba a mi esposa, iba porque me gustaba. Eso tardó, yo diría, como un año. Me gustaba lo que el pastor decía, me gustaban las prédicas, me gustaba el compartimiento con los hermanos en la iglesia, que nadie me trataba diferente, aunque yo me veía diferente a todos ellos. Tenía los oídos que usted no me veía piel, llenos de argollas y cosas. Pero nadie nunca me trató diferente. Y yo seguía yendo a la iglesia a acompañar a mi esposa, porque mi esposa creció en la iglesia. Pero cuando yo conocí a Cristo, cuando Cristo entró en mi corazón, que Él quitó toda esa basura, Él quitó todas esas cosas de mi corazón, en las que yo había puesto mi corazón, todas esas cosas efímeras, en las que yo había puesto mi corazón, cuando Dios la quitó, lo primero que yo hice fue que me puse a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque en mi infancia yo crecí en un hogar con mi papá y mi mamá. Fueron buenos padres. Mis padres fueron buenos padres, lindos padres. Pero ellos no conocían de Dios. Y cuando una persona no conoce de Dios, pues tienes prácticas mundanas y diabólicas. Entonces yo crecí viendo ciertas prácticas y crecí pensando ciertas cosas. Cosas que al pasar del tiempo estaban en mi conciencia, en mi subconsciente. Y no fue hasta que yo las confesé ante el Señor y me desligué de todos esos pactos que habían hecho mis antepasados. Y yo dije, no, hay un sheriff nuevo en el pueblo y se llama Jesucristo. Tengo un nuevo jefe y quiero estar a cuentas con él.